Menos mal, todavía hay esperanza, todavía se hacen buenas películas de 1 hora y media. Suena un poco triste que una película bien narrada de 1 hora y media resulte sorprendente, pero en esas estamos. Talk me through the day. Starts with volleyball, then there's boxing. Good. It's America versus Cuba. Sure you want to bring in the politics? It's not about politics. It's about emotions. Antes de empezar a hablar de Septiembre 5, os recuerdo que os podéis suscribir a mi canal, que es totalmente gratis y me ayudas muchísimo, es solo un clic. Y te recuerdo también que tengo página de Patreon donde puedes escuchar un podcast exclusivo 2 veces al mes. Te dejo el enlace en la caja de descripción. Septiembre 5 se estrena el próximo viernes día 31 de enero en cines y viene con una nominación al Oscar debajo del brazo, concretamente la nominación como Mejor Guión Original. Y no me extraña. Septiembre 5 está dirigida por el director suizo Tim Feldbaum, que tiene un currículum de lo más interesante, porque este es su tercer largometraje, pero sin embargo sus 2 anteriores largometrajes son sobre todo historias distópicas ambientadas en el futuro con toques de ciencia ficción, lo cual me parece muy interesante. El hecho de que en esta nueva película decida volver al mundo real, que a veces supera la ficción, y nos traiga este relato de una historia real, y haya sido su manera de montar tal revuelo de estar nominado a los Globos de Oro y también a los Oscar, aunque sea con una sola aparición. Para los que no lo sepan, Septiembre 5 es la narración de los terribles acontecimientos que tuvieron lugar durante las Olimpiadas de 1972 en Alemania, concretamente en Múnich, y que desgraciadamente fue el primer acto terrorista televisado en directo. Así que en este caso nos adentraremos en el trabajo del equipo de la cadena ABC que estaba trabajando en el terreno justo al lado de la ciudad olímpica, donde estaban teniendo lugar estos terribles acontecimientos. La película está protagonizada por los actores Peter Sarsgaard y John Magaro. Seguramente también os suenen las caras de Benjamin Walker, Ben Chaplin o Corey Johnson, entre otros. Para que os hagáis una idea, algunas de las referencias que podemos nombrar para entender un poco lo que significa Septiembre 5, podríamos estar hablando de películas como Todos los hombres del presidente o incluso Spotlight. La diferencia es que en esta ocasión nos metemos de lleno en una situación que no sabían cómo controlar y era prácticamente en tiempo real. Había que tomar decisiones en el momento. Y ahí es donde viene la parte interesante, porque Septiembre 5 se podría definir como todo un thriller. De hecho, no te va a dejar despegarte de la butaca. Su duración está en 1 hora y 35 minutos de puro disfrute, simplemente por esa magnífica creación de la tensión. Y claro está, también hay que agradecer ese guión lleno de frases lapidarias y que además se ajusta perfectamente a unos tiempos maravillosos. Es curioso ver cómo un director suizo hace una película ambientada en Alemania en un momento bastante crítico para el país, ya que era la primera vez que abrían las puertas a todo el mundo, literalmente, y que se centre en el equipo de estadounidenses que trabajaba en la ABC. Aunque el equipo no solamente estaba formado por estadounidenses, pero me parece curiosa esa unión de nacionalidades y de países para, finalmente, hacer un grandísimo homenaje al periodismo. Es interesantísimo no solamente ver las técnicas que se utilizaban durante los años 70 para hacer televisión en directo, lo que se presenta como todo un arte, porque había verdaderos artesanos detrás de la televisión en aquellos tiempos. No había Photoshop, no había cosas tan fáciles de arreglar y las cosas llevaban tiempo. Y aún así eran capaces de llevar una emisión en directo como esta a través de los satélites. Poquitos satélites tenían, y además enfrentarse a los conflictos morales y éticos que se presentan en una situación como esta, que no estaba prevista y que era la primera vez que ocurría en la historia. Es todo un homenaje al periodismo clásico, como se entiende, con su código deontológico y con una responsabilidad que iba mucho más allá de conseguir audiencia. Por lo tanto, casi desde el primer minuto vamos a entrar en una acción trepidante, una acción que tiene lugar básicamente en una sala de control. No hay datos oficiales sobre el presupuesto de Septiembre 5. Hasta ahora ha conseguido recaudar algo más de $1 millón y aunque todavía se tiene que estrenar en algunos países, creo que es una de esas pequeñitas joyas que quizá pasen desapercibidas, pero de verdad que merece mucho la pena ver, porque es un ejercicio de tiempo maravilloso. En 1 hora y media te cuenta todo lo que ocurrió durante esos días casi a tiempo real, o al menos así lo siente el espectador.
Y acompañando a estos periodistas que se tienen que hacer preguntas en segundos que muchos tardaríamos horas e incluso días en responder. Por supuesto, cuando tienes un guión tan compacto como este, ayuda mucho tener un buen montaje. Y desde luego que lo tiene. Y sí, ya sé lo que estáis pensando, seguramente os habéis acordado de una pequeñita película que se llama Múnich, dirigida por el maestro Steven Spielberg, que la verdad es que podría ser una buena prima hermana de esta cinta, porque es una nueva perspectiva del mismo acontecimiento histórico desde un punto de vista más mediático y enfocado desde esta perspectiva simplemente de civiles haciendo su trabajo. Otra de las cosas que resulta más interesante, sin duda, es ese choque generacional, porque a día de hoy nos choca muchísimo la tecnología y los procedimientos de todos estos trabajos que hoy en día son mucho más rápidos, sencillos y que seguramente algunos de los trabajos que aparecen en septiembre 5 en la actualidad ya no existen porque no son necesarios. Quizá algún día alguien haga una película sobre periodismo cuando no existía la inteligencia artificial, ya veremos. Es una cinta muy emotiva no solamente por los acontecimientos que están teniendo lugar al otro lado de la cámara, sino también por ver las consecuencias morales y emocionales en este equipo de televisión que estaban haciendo su trabajo, pero a la vez estaban interviniendo en un evento que era mucho más grande que ellos. Además de mostrar en pantalla lo que supone ser un periodista de vocación. Porque no nos engañemos, a día de hoy el periodismo está un poquito de capa caída y normalmente vamos dando tumbos entre las noticias falsas y los clickbaits, esos titulares llamativos que luego están vacíos. Es una profesión que ha evolucionado tantísimo durante estos últimos 40-50 años que parece casi como estar viendo a gente de otro planeta. Pero a la vez también te da un poquito de esperanza, porque desde luego todos los que estaban allí respetaban y amaban la profesión del periodismo, a pesar de que, bueno, no sabían muy bien cómo manejar la situación. Algunas de las reglas de oro del periodismo aparecen aquí descritas de una forma muy simple, muy llana y de lo más clarita. En esta cinta es difícil saber si hay un protagonista porque más bien lo calificaría como una película coral en la que cada personaje tiene su momento importante dentro de la trama y donde llegan a tener consecuencias muy grandes dentro de esta emisión en directo. Todos los actores y actrices que aparecen aquí están fantásticos, de lo más natural que he visto en mucho tiempo. De hecho, algunos de ellos, hablando concretamente de Magaro, se empapó de lo que significa estar en una sala de control y de hecho habló con los propios protagonistas de ese evento. Vamos, que se metieron en la piel de los protagonistas, pero bien. ¿Y qué queréis que os diga? Es todo un gustazo ver una película de hora y media que no te deja prácticamente ni respirar, que te lleva a través de estos acontecimientos que duran varios días, pero que tú lo sientes como si hubieran pasado en media hora. Y es una cinta que consigue incluso hacerte reflexionar. ¿Qué haría yo en ese momento? Menudo marrón, como se suele decir. Una de las mejores habilidades de un buen realizador es tomar decisiones en décimas de segundo. Y bueno, es un poco lo que se ve en esta película. Sin duda, toda una carta de amor al periodismo clásico que mucha gente debería ver. No es de extrañar que se haya llevado esa nominación al Oscar como mejor guión original, porque no le sobra ni le falta ni un punto ni una coma a este guión. Cuenta lo justo y necesario para que el espectador se sienta metido en la historia desde el primer minuto. Por todo esto, para mí, Septiembre 5 es un 7,5. Creo que es una experiencia de lo más recomendable si te gusta el thriller, si quieres una experiencia de 1 hora y media, si no estás preparado para ver El Brutalista, que son 3 horas y media, pero quieres ver una buena película, te recomiendo que veas Septiembre 5. Os aseguro que con lo que dura vais a salir más que contentos. Me sigue pareciendo raro tener en cuenta que el hecho de que dure 1 hora y media sea un punto positivo, pero estamos en una época en la que dejadme que os diga que sí, es un punto positivo. Porque ya parece que no sabemos contar historias en 1 hora y media, pero ha llegado Septiembre 5 y viene para demostrar que sí se puede. Un trabajo de narración espectacular, con un montaje increíble y con unas interpretaciones que te meten de lleno en la historia. Os aseguro que si apostáis por Septiembre 5 os va a sorprender. Su sencillez y su manera de ir al grano es lo que le han hecho grande. Y sin duda va a ser un antes y un después para su director, porque con esta vuelta de tuerca y pasar de la ciencia ficción y de las historias distópicas a la historia real, y lo bien que lo ha hecho, creo que va a ser un punto de inflexión y que más adelante podamos ver otras historias parecidas, pero desde luego en esta se ha salido. Conclusión, todo un disfrute, de verdad, muy recomendable. Y más que merecida esa nominación al Oscar.
aunque mi voto sería para la sustancia, me alegro mucho de que Septiembre 5 esté en esa lucha. Si vais a verla este fin de semana, por favor dejadme aquí abajo en la sección de comentarios vuestra opinión, me encantaría saberlo, y si ya se ha estrenado en vuestro país, pues lo mismo digo. Os dejo por aquí algún vídeo que puede que os interese y ya sabéis que nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine, dure lo que dure.